Mi nombre es Lady Falcón, soy alumna de la maestría en administración y de la Universidad IEXPRO, y hoy voy a hacer, este video va a tratar sobre el análisis e interpretación de los estados financieros. Empecemos diciendo que este análisis financiero es el proceso que comprende la interpretación, recopilación, comparación y el estudio de los datos financieros y operacionales de un negocio. Este análisis financiero vamos a ver que es una técnica utilizada por el administrador financiero o el experto en contabilidad para evaluar la situación histórica financiera de la empresa. El propósito de este análisis financiero es principalmente dar información útil sobre los estados financieros de una forma que permita ser utilizada dependiendo de quién sea el interesado en conocer esta información. Esta información puede ser útil para los administradores, los inversionistas, los banqueros, los acreedores, el fisco, y cada uno de ellos va a necesitar una interpretación distinta de estos datos. Entonces, el informe que se entregue acerca de ellos y los métodos para recabar esta información que se empleen van a ser distintos, ya que algunos de ellos son a corto o a largo plazo. Algunos de ellos solamente comparan y otros analizan los datos que se tienen. Para realizar este análisis tenemos que uno de los métodos que se pueden utilizar es el método de análisis vertical. Con este método lo que se hace es comparar los datos de un mismo periodo de un estado financiero. Sirve para ver la distribución, si es que ha sido equitativa o cómo es que se ha ido dando de acuerdo a las necesidades financieras de la empresa. Para esto puede utilizar diversas técnicas, entre ellas está el método de reducción a porcientos, lo cual hace que toda esta información se vuelva en porcentajes. El método de razones simples compara las cifras que tiene la empresa y compara también la relación y la dependencia que tienen entre ellas. Igual que el método de razones estándar, que compara las cifras con el giro del negocio y sobre todo con la antigüedad que tiene. Otro de los métodos que se utilizan para realizar este análisis es el método de análisis horizontal. En este método, a diferencia del anterior, se van a comparar diversas informaciones o conceptos homogéneos de otros periodos, pero siempre que sean periodos consecutivos o sucesivos, de tal manera que se puedan analizar las diferencias tanto positivas o negativas que se hayan encontrado en estos periodos. Por lo tanto, este análisis nos va a permitir elaborar el estado de cambios de la situación financiera de una empresa. Otra forma de analizar esta información es tomar en cuenta el método de razones financieras, que no es más que analizar la información del estado de resultados y el balance general por medio de diferentes razones, las cuales se agrupan en cinco tipos: liquidez, deuda, rentabilidad, cobertura y valor en el mercado. Esta información que se obtiene de estas razones es importante tanto para administradores, accionistas y acreedores, debido a que nos muestra diversos puntos de la empresa y de su situación financiera en el momento. Las razones de liquidez nos indican con cuánto dinero se cuenta en el momento, cuánto se tiene disponible por cada peso de deuda. Es decir, que nos dice cuál es la capacidad que tiene la empresa para satisfacer sus obligaciones a corto plazo. A diferencia de la razón de prueba de ácido, que nos da también una vista, pero que es inmediata. Esta se concentra en el efectivo de los valores negociables y de las cuentas por cobrar. Por lo tanto, la liquidez de las cuentas por cobrar se utiliza si es que existen sospechas y se tienen que analizar por separado. Entonces nos va a dar una visión más específica de qué es lo que se tiene, y qué es lo que se debe, cuáles son las obligaciones que se tienen.
La rotación de cuentas por cobrar y por pagar se refiere a las veces que se pagan y se cobran estas cuentas en el periodo, además de la rotación del inventario, que igual es las veces que cambia el inventario dependiendo de las ventas que se han tenido en ese periodo. También tenemos por las razones de cobertura, las razones de rentabilidad y las razones de valor en el mercado, que son otras de las razones que nos dan información tanto a los usuarios internos como a los externos de cómo es que se encuentra la empresa y por lo general también en un tiempo determinado y de forma más específica. Por lo tanto, queda claro que al existir diversas razones de análisis y diversos métodos, se deben de tomar en cuenta todos estos y se deben de especificar qué es lo que se necesita saber para que de tal manera se puedan emplear correctamente. Por lo que queda claro que se necesita conocimiento del tema financiero y sobre todo buen juicio para realizar estas interpretaciones. Además de que no solamente estos análisis deben realizarse por realizarse, sino que se tienen que estar sustentando en diversos balances financieros y diversos estados financieros también actualizados, lo cual de esa manera podría reflejar de una forma más segura la situación real de la empresa. Por lo que no se deben de analizar solamente por una persona, sino deben realizarse estos análisis de forma conjunta con diversos actores interesados en estos resultados. Y una vez teniendo estos resultados, se debe ver que los resultados vayan de acuerdo a la media de la industria en la que se desarrolla la empresa, lo cual no significa que al estar dentro de la media se tenga una buena salud financiera, sino que también se deben de tomar en cuenta los factores estacionales, es decir, los cambios que existan dependiendo el inventario, las ventas, el tiempo o las necesidades que se van teniendo.